¿Quién comprende el significado de mis palabras? ¿Las verdades que él contiene? ¿Quién cree? Para comprender bien a un sujeto se necesita creer, porque sin esto todo es oscuridad en el intelecto humano, mientras que el solo creer enciende en la mente una luz, y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad, cuando obra la gracia y cuando la naturaleza y cuando lo diabólico. Mira, el Evangelio es conocido por todos, pero ¿quién comprende el significado de mis palabras? ¿Las verdades que él contiene? ¿Quién las conserva en su propio corazón y hace de ellas un tesoro para comprarse el reino eterno? O sea, ¿quién cree? Y todos los demás no solo no comprenden nada, sino que se sirven de ellas para hacer escarnio y burlarse de las cosas más santas. Por lo tanto, se puede decir que todo está escrito en los corazones de quien cree, espera y ama. Y para todos los demás, nada está escrito para ellos. Así es de ti. Quien cree un poco, ve las cosas con claridad y encuentra la verdad. Quien no, ve las cosas todas confusas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Vino hacia él un leproso que de rodillas le suplicaba: ¡Señor! Si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: Quiero hacerlo. Queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. ¡Estoy sano! Enseguida lo despidió y conminándole le dice: No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Pero él, en cuanto se fue, comenzó a pregonar a voces la noticia, de manera que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Marcos 1, 40. Y vino hacia él un leproso, que rogándole de rodillas, le decía: si quieres, puedes limpiarme. Son los verdaderos ladrones de su Creador. No quieren hacer la divina voluntad, pero sí quieren los bienes que a ella pertenecen. Ahora, tú debes saber
que en cuanto el hombre se sustrajo de la divina voluntad, rompió con su Creador. Todo había sido hecho por Dios sobre la tierra, todo era suyo. Y el hombre, con no hacer el querer divino, perdió todos los derechos. Y se puede decir que no tenía a dónde ir, así que se convierte en el pobre exiliado, el peregrino que no podía poseer habitación permanente. Y esto no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Todas las cosas se cambiaron para el pobre hombre. Y si alguna cosa fugaz tiene, fue en virtud de los méritos previstos de este celestial niño. Y esto porque toda la magnificencia de la creación fue destinada por Dios para darla a aquellos que habrían hecho y vivido en el reino de la divina voluntad. Todos los demás, si toman a duras penas alguna cosa, son los verdaderos ladrones de su Creador, y con razón, ya que no quieren hacer la divina voluntad, pero sí quieren los bienes que a ella pertenecen. Ahora, hija querida, escucha cuánto yo y este querido niño te amamos, que a los primeros albores de la vida se va al exilio y a tierra extranjera para liberarte del exilio en el cual te ha puesto el querer humano, para llamarte a vivir, no en tierra extraña, sino en la patria que te fue dada por Dios cuando fuiste creada, esto es, en el reino del Fiat Supremo. Hija de mi corazón, ten piedad de las lágrimas de tu mamá y de las lágrimas de este dulce y querido niño, porque llorando te rogamos no hacer jamás tu voluntad, sino que regresa. Te rogamos, te suplicamos al seno del querer divino que tanto te suspira. Marcos 1, 40 a 41. Y vino hacia él un leproso, que rogándole de rodillas, le decía, si quieres, puedes limpiarme. Y compadecido, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. El gran milagro del reino del Fiat Supremo. Mi voluntad posee la milagrosa potencia, que quien se hace dominar por ella, no estará sujeto a ningún mal. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 14. El gran bien que llevará el reino del Fiat divino. ¿Cómo será preservativo de todos los males? Así como la Virgen, mientras no hizo ningún milagro, hizo el gran milagro de dar un Dios a las criaturas, así será quien debe hacer conocer el reino, hará el gran milagro de dar una voluntad divina. Estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, pero ¿cuál será el gran bien de este reino del Fiat Supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa, se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi Fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo
y cualquiera que entrara en él, no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo, no será muerte, sino paso. Y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano? Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del fiat supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora que yacen, quien en una desventura y quien en otra. Y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresaban a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino, esto en el alma. Pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males. Y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Ahora, hija mía, debiendo preparar el gran milagro del reino del fiat supremo, estoy haciendo contigo, como hija primogénita de mi voluntad, como hice con la soberana reina, mamá mía, cuando preparé el reino de la redención. La atraje tanto a mí, la tuve tan ocupada en su interior para poder formar junto con ella el milagro de la redención, y había tanta necesidad, tantas cosas que juntos teníamos que hacer, que rehacer, que completar, que debió ocultar en su exterior cualquier cosa que pudiera llamarse milagro, excepto su perfecta virtud. Con esto la dejé más libre para hacerla navegar el mar interminable del fiat eterno, y así pudiese tener acceso a la divina majestad para obtener el reino de la redención.
¿Qué hubiera sido más si la celestial reina hubiera dado la vista a los ciegos, la palabra a los mudos y demás, o bien el milagro de hacer descender al Verbo eterno sobre la tierra? Los primeros hubieran sido milagros accidentales, pasajeros e individuales. En cambio, el segundo es milagro permanente y para todos, siempre y cuando lo quieran. Por eso los primeros hubieran sido como una nada comparados al segundo. Ella fue el verdadero sol que, eclipsando todo, eclipsó en sí al mismo Verbo del Padre, germinando de su luz todos los bienes, todos los efectos y milagros que produjo la redención. Pero al igual que el sol, producía los bienes y los milagros sin hacerse ver o hacerse señalar de que era ella la causa primaria de todo. En efecto, todo lo que yo hice de bien sobre la tierra, lo hice porque la emperatriz del cielo llegó a tener su imperio en la divinidad, y con su imperio me trajo del cielo para darme a las criaturas. Ahora, así estoy haciendo contigo para preparar el reino del Fiat Supremo. Te tengo conmigo, te hago navegar el mar interminable de Él para darte el acceso junto al Padre Celestial a fin de que le ruegues, lo venzas, lo imperes para obtener el fiat de mi reino. Y para cumplir y consumar en ti toda la fuerza milagrosa que se necesita para un reino tan santo, te tengo continuamente ocupada en tu interior en el trabajo de mi reino. Te hago girar continuamente para hacer, para rehacer, para completar todo lo que se necesita y que todos deberían hacer, para formar el gran milagro de mi reino, y externamente nada dejo aparecer de milagroso en ti, excepto la luz de mi voluntad. Algunos podrían decir, ¿cómo? Tantos portentos que manifiesta el bendito Jesús a esta criatura de este reino del fiat divino. Los bienes que traerá sobrepasarán creación y redención. Es más, será corona tanto de una como de la otra. Y a pesar de tanto bien, ninguna cosa milagrosa en el exterior se ve en ella como confirmación del gran bien de este reino del eterno fiat, mientras que los otros santos, sin el portento de este gran bien, han hecho milagros a cada paso. Pero si se vuelven hacia atrás a considerar a mi amada mamá, la más santa de todas las criaturas, el gran bien que encerró en sí y que trajo a las criaturas, no hay quien pueda compararse a ella. Hizo el gran milagro de concebir en sí al Verbo divino y el portento de dar un Dios a cada criatura. Y delante a este prodigio jamás visto ni oído de poder dar al Verbo eterno a las criaturas, todos los otros milagros unidos juntos son pequeñas llamitas delante al sol. Ahora, quien debe hacer lo más, no es necesario que haga lo menos. Así delante al gran milagro del reino de mi voluntad restablecido en medio a las criaturas, todos los otros milagros serán pequeñas llamitas delante al gran sol de mi querer. Cada dicho, verdad y manifestación sobre él es un milagro que ha salido de mi voluntad como preservativo de todo mal y para vincular a las criaturas a un bien infinito,
a una gloria más grande, a una nueva belleza toda divina. Cada verdad mía sobre mi eterno querer contiene la potencia y la virtud prodigiosa, más que si se resucitase a un muerto, que si sanase a un leproso, que un ciego viese, que un mudo hablase, porque mis palabras sobre la santidad y potencia de mi fiat resucitarán a las almas a su origen. Las sanarán de la lepra que ha producido la voluntad humana. Les dará la vista para ver los bienes del reino de mi voluntad, porque hasta ahora eran como ciegos. Les dará la palabra a tantos mudos que mientras sabían decir tantas otras cosas, solo para mi voluntad eran como tantos mudos que no tenían palabra. Y además el gran milagro de poder dar una voluntad divina a cada criatura que contiene todos los bienes. ¿Qué cosa no les dará cuando se encuentre en posesión de los hijos de su reino? He aquí por qué te tengo toda ocupada en el trabajo de este mi reino, y hay mucho que hacer para preparar el gran milagro de que el reino del fiat sea conocido y poseído. Por eso sea atenta en atravesar el mar interminable de mi voluntad, a fin de que venga establecido el orden entre creador y criatura, y así podré hacer el gran milagro por medio tuyo, de que el hombre regrese a su origen de donde salió. Después yo estaba pensando en lo que está escrito arriba, especialmente en que cada palabra y manifestación sobre la suprema voluntad es un milagro salido de ella. Y Jesús, para confirmarme lo que me había dicho, ha agregado: hija mía, ¿qué crees tú que haya sido más milagro cuando vine a la tierra? Mi palabra, el evangelio que anuncié, o bien que di la vida a los muertos, la vista a los ciegos, el oído a los sordos, etc. Ah, hija mía, fue más grande milagro mi palabra, mi evangelio, mucho más que los mismos milagros salieron de mi palabra. La base, la sustancia de todos los milagros salió de mi palabra creadora. Los sacramentos, la misma creación, milagro permanente, tuvieron vida de mi palabra, y mi misma iglesia tiene por régimen, por fundamento, mi palabra, mi evangelio. Así que fue más milagro mi palabra, mi evangelio, que los mismos milagros, los cuales, si tuvieron vida, fue por mi palabra milagrosa. Por lo tanto, debes estar segura que la palabra de tu Jesús es el más grande milagro. Mi palabra es como viento impetuoso que corre, golpea el oído, entra en los corazones, calienta, purifica, ilumina, gira, vuelve a girar de nación en nación, recorre todo el mundo, gira por todos los siglos. ¿Quién puede dar muerte y sepultar una palabra mía? Ninguno. Y si alguna vez parece que mi palabra calla y está como escondida, ella no pierde jamás la vida. Cuando menos se crea, sale y gira por todas partes. Pasarán los siglos en los cuales todos, hombres y cosas, serán arrollados y desaparecerán. Pero mi palabra no pasará jamás, porque contiene la vida, la fuerza milagrosa de aquel que la hizo salir. Por eso ten por seguro que cada palabra y manifestación que te hago sobre el fiat eterno es el más grande milagro
que servirán para el reino de mi voluntad. He aquí porque tanto te incito y tanto me interesa que ni siquiera una palabra mía no sea manifestada y escrita por ti, porque me veo regresar un milagro mío que tanto bien llevará a los hijos del Fiat Supremo. Marcos 1, 41 a 42. Y compadecido, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante desapareció de él la lepra y quedó limpio. En Dios, la palabra lo es todo. En la redención quise descender del cielo para tomar carne humana. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 24, capítulo 4, párrafos 1 y 2. Estaba haciendo mi giro en el Fiat divino, y en mi mente se formaban tantos pensamientos sobre el querer supremo y pensaba entre mí, ¿cómo puede ser que solamente con conocer las criaturas los conocimientos sobre la divina voluntad pueda venir su reino? Si para venir el reino de la redención hizo tanto, no bastó el solo conocer, sino que obró, sufrió, murió, hizo milagros y ahora, para el reino del Fiat divino, que es más que la redención, ¿bastarán solamente los conocimientos? Mientras esto pensaba, mi amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, las criaturas para formar la más pequeña cosa tienen necesidad de obras, de pasos y de materias primas. Pero Dios, tu Jesús, no tiene necesidad de nada para crear y formar las obras más grandes, aún el universo entero. Para nosotros la palabra es todo. ¿No fue creado todo el universo solo con la palabra? Y al hombre, para gozar de todo este universo, solo le bastó el conocerlo. Son los caminos que tiene nuestra sabiduría, que para dar nos servimos de la palabra, y el hombre para recibir se debe servir del conocimiento de lo que nosotros hemos dicho y hecho con nuestra palabra. En efecto, si alguien no conoce todas las variedades de las plantas que están esparcidas por toda la tierra, no goza ni es dueño de los frutos de las plantas que desconoce, porque en nuestra palabra está no solo la fuerza creadora, sino que unida a ella está la fuerza comunicativa que sirve para comunicar a las criaturas lo que hemos dicho y hecho. Pero si no conocen nada, les viene dado. ¿Qué cosa agregó el hombre para gozar la luz del sol y recibir sus efectos? Nada. Ni agregó nada al agua que bebe, al fuego que lo calienta y a tantas otras cosas creadas por mí, pero las necesitaba conocer. De otra manera habría sido para el hombre como si no existieran. El conocimiento es el portador de la vida de nuestro acto y el portador de la posesión por la criatura de nuestros bienes. Así que los conocimientos sobre mi voluntad tienen virtud de formar su reino en medio de las criaturas, porque tal ha sido nuestra finalidad al haberlos manifestado. Y si en la redención quise descender del cielo para tomar carne humana, fue porque quise descender en todos los actos para reordenarlos. Mucho más, pues Adán se sustrajo de nuestra voluntad divina para contentar su humanidad
Y con esto se desordenó todo, perdió su estado de origen y yo debía hacer el mismo camino, descender en una humanidad para reordenarlo de nuevo. Y todo lo que hice en ella debía servir como remedio, medicina, ejemplo, espejo, luz, para poder poner en orden a la humanidad decaída. Ahora, habiendo hecho todo lo que era necesario y aún de más, tanto que yo no tenía ya qué más hacer, hice todo y lo hice como Dios, con medios sorprendentes y con amor invencible para reordenar a esta humanidad decaída. El hombre no puede decir que esto Jesús no lo ha hecho para curarlo, para reordenarlo y ponerlo a salvo. Todo lo que yo hice en mi humanidad no fue otra cosa que preparación y remedios que prescribía para que sanara la familia humana, para regresar de nuevo en el orden de mi divina voluntad. Por lo tanto, después de cerca de 2000 años de cuidados, es justo y decoroso para nosotros y para el hombre que éste ya no esté enfermo, sino que regrese sano para entrar en el reino de nuestra voluntad, y por eso se necesitaban los conocimientos de ella, para hacer que nuestra palabra creadora que habla y crea, habla y comunica, habla y transforma, habla y vence, habla y hace surgir nuevos horizontes, nuevos soles por cuantos conocimientos manifiesta, de modo que formarán tantos dulces encantos, que la criatura, sorprendida, quedará conquistada e investida por la luz de mi eterno querer, porque no se necesita otra cosa para que venga su reino que el que las dos voluntades se besen, que una se pierda en la otra, la mía para dar y la voluntad humana para recibir. Por eso mi palabra creadora, así como bastó para crear el universo, así será suficiente para formar el reino de mi fiat, pero es necesario que se conozcan las palabras que he dicho, los conocimientos que he manifestado, para poder comunicar el bien que contiene mi palabra creadora. Por eso insisto tanto en que sean conocidos los conocimientos sobre mi voluntad, la finalidad por la cual los he manifestado, para poder realizar mi reino que tanto suspiro darlo a las criaturas, y yo arrollaré cielo y tierra para obtener mi intento. Marcos 1:45. Sin embargo, en cuanto se fue, comenzó a proclamar y a divulgar la noticia hasta el punto de que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Pero acudían a él de todas partes. Estréchame a ti, pues he venido para hacerte compañía y recibir en correspondencia la tuya. Mira, yo soy el Dios aislado por las criaturas. Vivo en medio de ellas. Soy vida de cada uno de sus actos y me tienen como si no existiera con ellas. Oh, cómo lloro mi soledad. Me ha tocado la misma suerte del sol, que mientras él vive con su luz y calor en medio de todos, no hay fecundidad que de él no venga. Con su calor purifica la tierra de tantas inmundicias. Sus bienes son incalculables y con magnanimidad las hace descender sobre todos, pero él en lo alto vive siempre solo. Y el hombre ingrato no le da jamás un gracias.
un testimonio de agradecimiento. Así soy yo, solo, siempre solo, mientras que estando en medio de ellos soy luz de cada pensamiento, sonido de cada palabra, movimiento de cada obra, paso de cada pie, latido de cada corazón, y el hombre ingrato me deja solo. No me dice un gracias, un te amo. Quedo aislado en la inteligencia, porque de la luz que les doy se sirven para ellos y tal vez para ofenderme. Quedo aislado en las palabras, porque el sonido que forman muchas veces sirve para blasfemarme. Quedo aislado en sus obras, de las que se sirve para darme muerte. En los pasos, en el corazón, atentos solo a desobedecerme y a amar lo que a mí no pertenece. Oh, cómo me pesa esta soledad. Pero mi amor, mi magnanimidad son tan grandes que más que sol continúo mi curso. Y en mi curso voy investigando si alguno quiere hacerme compañía en tanta soledad. Y encontrándolo, con él formo mi compañía perenne y lo abundo de todas mis gracias. He aquí por qué he venido a ti. Estaba cansado de tanta soledad. No me dejes jamás solo. Marcos 1, 40-41. Y vino hacia él un leproso, que rogándole de rodillas, le decía, si quieres, puedes limpiarme. Y compadecido, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Reparemos en María a Jesús por los sacrilegios y las frialdades de las almas que te reciben sacrílegamente, obligándote a entrar en sus corazones. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 9. Y después, jalándote, te arrastran por debajo de aquellas aguas llenas de podredumbre, nauseabundas y frías. En este estado representas a lo vivo el estado deplorable de las criaturas cuando caen en el pecado. Oh, como quedan cubiertas por dentro y por fuera con un manto de inmundicia que da asco al cielo y a cualquiera que pudiera verlas, de modo que atraen sobre ellas los rayos de la divina justicia. Oh vida de mi vida, ¿puede haber un amor más grande para quitarnos este manto de inmundicia? Tú permites que tus enemigos te hagan caer en este torrente. Y para reparar por los sacrilegios y las frialdades de las almas que te reciben sacrílegamente, obligándote a entrar en sus corazones, haciéndote sentir más que en el torrente toda la náusea de sus almas. Permites por eso que esas aguas penetren hasta en tus entrañas, al grado que tus enemigos, temiendo que vayas a ahogarte,
y queriendo reservarte aún mayores tormentos, te sacan de ahí, pero les causas tanta repugnancia a ellos mismos que les da asco tocarte. Mansísimo Jesús mío, ya estás fuera del torrente. Mi corazón no resiste al verte tan bañado por estas aguas tan repugnantes. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.